Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast Psicólogos en el mundo real. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hacer un episodio de preguntas y respuestas de toda la comunidad de Eduquera y vamos a estar respondiendo uno a uno las preguntas que fueron surgiendo en la comunidad de Instagram. Si este tipo de episodios es algo que gusta, veremos en un futuro de repetirlo y de hacer otra sesión de preguntas y respuestas. Un dato que quiero avisar antes de responder uno a uno sus preguntas, voy a comentar los nombres también de las personas que preguntaron, vamos a hacer la pregunta y voy a dar mi opinión, mi respuesta posible ante lo que me vienen consultando. Pero una cosa que quiero avisar de antemano es que, bueno, yo no soy especialista en absolutamente todo, evidentemente la clínica y la psicología es muy amplia y voy a aportar mi visión desde mi especialidad, desde lo que yo sé, pero simplemente haciendo ese reparo de que, bueno, hay algunas de las cuestiones que puedo no saberlas por completo, pues me preguntaron temas muy diversos, entonces voy a responder desde lo que yo humildemente puedo saber y aportar. Primera pregunta es de Rocío, que pregunta sobre el tema de la encopresis en la infancia. Se le estaba dificultando trabajar con ese tema. Bueno, acá es justo uno de los temas donde yo no soy especialista en el tema de intervención en la infancia. Entonces lo que voy a hacer es, igual te voy a dejar mi visión sobre el tema y quiero hacer dos comentarios. Primero, siempre que voy a estar respondiendo sobre un caso que me preguntaron un par de veces, en este caso Ro, que me preguntó de la encopresis, yo no puedo responder con claridad sobre un caso específico sin tener las coordenadas de un caso, sin conocer el caso. Eso sería totalmente irresponsable y aunque uno puede decir algún lineamiento general, como no conoce específicamente el caso, el problema, la persona, todas las características disposicionales, toda la conceptualización del caso, aventurarse a decir así como una receta mágica, una hipótesis, un tratamiento, es un tanto como aventurado. O sea, no hay que tener mucho reparo al pensar qué es lo que uno va a decir en un caso. Porque también después más adelante me preguntan de duelo, pero yo no sé exactamente a qué se está refiriendo esa psicóloga con duelo, no sé qué tiene el paciente, no lo conozco. Entonces, el primer reparo es ese, todo lo que vamos a decir son como cuestiones generales que puede aplicar cualquier terapeuta o pensar cualquier terapeuta, pero deben ser debidamente adaptadas al caso que estamos analizando. Entonces, primero, como yo no soy especialista en la infancia para el tema de encopresis, lo que más me surge hacer es recomendarte a una colega especialista. Ahí está la licenciada Fátima Benítez, la puedes encontrar en Instagram como lic.fatimabenítez. Y Fati se ocupa un montón de trabajar desde una perspectiva cognitiva-conductual todas las problemáticas que pueden surgir en la infancia. Así que lo primero que haría es recomendarte su Instagram y que te puedas poner en contacto con ella eventualmente para supervisar el caso. Eso sería como lo mejor. Pero quédate que voy a responder algo más. Una de las cosas que yo principalmente evaluaría ante un caso así de encopresis, que para quien no sabe es como la em, retención de, o sea, cuando el chico no va a hacer, a defecar, ¿sí? O sea, o se resiste a ello, como que lo pospone, o incluso por ese motivo
de no defecar, comienza a tener algunas incontinencias o deposiciones que son involuntarias en su ropa porque, digamos, se va acumulando y va teniendo este tipo de deposiciones. Pero ahí, como siempre, cuando vamos a intervenir, por más que esto tenga una etiqueta, que le llamemos encopresis, infantil, que el niño se resiste a defecar y demás, tenemos que ver exactamente qué es lo que está produciendo eso. No podemos rápidamente, si bien es muy común, o sea, como pasa con otros casos como es el de disfunción eréctil, que es muy común que la causa sea de tipo psicológica y entonces que hay que intervenir de determinada forma, bueno, está bien, pero siempre hay que evaluar específicamente el caso, ¿no? Entonces yo lo primero que haría ahí es poder diferenciar lo que es una respuesta como más incondicionada, sería en términos conductuales, o si es una respuesta que se debe a, por ejemplo, una respuesta de tipo operante que surge por algún tipo de respuesta de ansiedad, como control o como intento de control de una respuesta de ansiedad. Entonces fíjate que son dos cosas muy, muy diferentes, porque en la que llamaríamos respuesta incondicionada, lo que estaríamos buscando es una afección más orgánica, que por ejemplo genere una constipación o algún tipo de problema orgánico que es lo que está impidiendo la defecación. Entonces, lo primero siempre es el famoso descartar causas orgánicas, ¿no? Lo primero es siempre poder identificar si esa respuesta que está ocurriendo no se debe a una respuesta incondicionada, producto de algo en el organismo. Una vez descartado esta posibilidad es cuando queda también más posible el análisis psicológico de la situación, y ahí tenés que estar viendo bien a través del análisis funcional, y justo se lo digo a Rocío porque es exalumna del curso, así que le puedo decir ahí en esos términos. Para el que no sepa qué es análisis funcional, bueno, en algún momento haremos un episodio, por ahí sería bueno hacer un episodio al respecto. Coméntenme si quieren que profundice en eso. Pero ahí lo que estaríamos haciendo es, como siguiente paso, es un análisis funcional para entender mejor cuál es la causa de esa conducta de este niño, que es de qué manera está funcionando eso. Y vos ahí en el comentario me dejabas dicho que ya no sé qué hacer o algo así, o sea, como que habías intentado varias cosas y se estaba dificultando. Y ahí yo lo que vería, o sea, de nuevo, todo esto con pinzas, tomalo, ¿sí? Porque estoy haciendo un comentario sobre un caso que no conozco y tiene que ser todo tomado como con pinzas. Si no, de última, que porque ya supervisamos con Ro, me llamás y hacemos una supervisión. Pero tomado con pinzas y contextualizado en el caso, lo que podés intentar es ver qué es lo que está ocurriendo en el contexto de ese chico, porque puede que algunas de esas respuestas, esa respuesta en particular, esté siendo reforzada de alguna forma por el contexto, por alguna de las conductas de sus progenitores o de sus padres o de su contexto. ¿Sí? Entonces eso es otra cosa que analizaría, tanto o en la escuela o en la familia, depende de dónde se da esa conducta principalmente, pero haría un análisis funcional teniendo presente también la interacción con los adultos y las personas significativas del niño en ese momento que ocurre la conducta problema. Bueno, ese sería como mi comentario sobre el tema. De nuevo, no soy especialista en niños, es un comentario que hago como psicólogo, especialista en temas. Yo me especializo más en entender la intervención en un tratamiento, desde sus fundamentos, desde una perspectiva conductual. Bueno, ya saben un poco lo que hago en Eduquera, así que acá lo que estoy dando es una visión, pero también para que vean que con las herramientas que uno puede tener en relación a los fundamentos de la disciplina, puede pensar un montón de cosas y no solamente quedarse con algo básico. Puede incluso hacer hipótesis y pensar cosas sobre campos que tal vez no son de su especialidad. Luego hay que ir puliéndolo, hay que ir viendo, pero tiene esa posibilidad.
Para lo demás, si querés ya supervisar con una persona que esté trabajando con niños y con estos temas específicamente, te recomiendo que consultes con la licenciada Fátima Benítez, que ella te va a poder seguramente informar más en profundidad sobre este tema. Pregunta número 2 de Tincho. Yo acá le puse los nombres de ustedes que aparecían en Instagram, chicos, así que no sé cuál es. Supongo que es Martín. Pregunta número 2 de Martín dice: ¿conviene formarse de manera autodidacta mientras curso en la universidad? Bueno, acá tenemos mucho para hablar, Tincho o Martín, porque justo yo, gran parte de lo que hago en Eduquera tiene que ver con pensar estas cosas. Hay muchos posts y temas sobre estas cosas. A ver, siempre conviene formar, para mí, ¿no? De nuevo, está Nico opinando, te puede haber distintas opiniones, distintas visiones. Para mí, siempre conviene formarse de manera autodidacta mientras cursás cualquier universidad de cualquier carrera. ¿Por qué? Y en psicología más. ¿Pero por qué? Porque las universidades, sus planes de estudio, todas, no solo la UBA o puede ser cualquiera que pensemos, alguna privada puede tener más o menos actualización, como puede ser, no sé, la de Favaloro, que tiene como un programa más neurocientífico, o como puede ser la UAI, que tiene la Abierta Interamericana, un programa un poco más no tan psicoanalítico, tiene como un poco de otras teorías también, pero siempre van a estar con el tipo de conocimiento, con la modalidad de conocimiento que genera una universidad, que es como, imagínate que es como si fuera un elefante gigante, muy muy lento, y el contexto es algo muy muy rápido, que se adapta todo el tiempo, cambia todo el tiempo, como si fuera, no sé, para ponerlo en términos de animales, que justo ahí di un ejemplo, una metáfora, una liebre o un gato súper veloz que corre por todos lados. Entonces vos tenés un elefante que es una institución gigante con miles de personas, que ya hay toda una cuestión burocrática, institucional, política, hay cuestiones de secretarías, materias, docentes, está todo como instalado, y el contexto va a 1000 por hora al lado de eso. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a haber una disonancia, siempre va a haber una diferencia, porque es muy difícil para las universidades adaptarse con la velocidad que tiene el contexto hoy al ritmo del contexto. Y además porque comúnmente tienen otros fines también. El conocimiento universitario es académico, es la academia, tiene otros fines que, bueno, tienen que ver con eso, con la producción de hacer una carrera, de tener un título, etc. Entonces, la formación autodidacta siempre es necesaria, porque sobre todo hoy, más que en otras épocas, como el contexto cambia muy rápido y como las cosas tardan en llegar, los chicos tienen que adaptarse leyendo por fuera o viendo otras cosas por fuera. De todas formas, siempre fue bueno hacer eso, aunque el contexto no cambie, porque siempre va a haber cosas que vos podés aprender por fuera de la universidad, que te viene bien saber y que te viene bien aprender de manera autodidacta. Sobre todo si estás queriendo dedicarte a un campo de estudio muy específico dentro de la carrera, que además la carrera por ahí no te brinda ese espacio, o tiene un espacio muy muy chiquitito para ese tema. No sé, la otra vez estaba viendo que hay un psicólogo, un chico que se dedica a la psicología de los videojuegos. Bueno, no hay mucho sobre ese tema en la universidad, y hacer una charla sobre el tema no es suficiente, ¿no? Porque muchas veces se dice, sí, hay charlas, sí, pero hacer una charla un día al año sobre el tema de la psicología de los videojuegos no es suficiente. Estamos hablando de alguien que quiere como profundizar en ese tema. Me quiero meter a fondo en ese tema, o me quiero meter a fondo no sé, en otro tema que pueda ser, ahora no se me ocurre uno muy específico y poco presente en la facultad. Y bueno, ahí me voy a tener que formar de manera autodidacta.
voy a tener que leer todo lo posible de psicología. Incluso tal vez hay algún campo que lo voy a crear como algo nuevo, que no existía. No sé si es el caso de la psicología de los videojuegos, pero voy a tener que, y te vas a volver como, incluso te puede llegar a volver referente sobre ese tema. Pero bueno, me fui de tema con eso. Básicamente, siempre conviene formarse a la par, a mi entender, por muchos motivos. Primero porque es un buen hábito para desarrollar. Una vez que termines la facultad, vos te vas a querer seguir formando. Y no solamente con los cursos, sino también te vas a querer seguir formando con lectura personal y demás. Y luego porque, como te decía, el contexto cambia tan rápido que ninguna de esas instituciones tiene la cintura, tiene la flexibilidad para poder adaptarse velozmente a los cambios de contexto. Entonces, eso es algo que hoy, a mi entender, por lo menos, es importante hacer. Bueno, espero que haya servido esta respuesta, Tincho. Siguiente pregunta es de Pauli y me pregunta cómo impacta el contexto sociopolítico en la salud mental. Bueno, justamente estamos como acá por lo menos en Argentina estamos en contexto de elecciones presidenciales y demás, y además en un contexto de crisis económica importantísima que se va profundizando cada vez más, donde ocurren un montón de cosas en Argentina, lamentablemente hace muchos años que el país está como eh, bastante mal, ¿no? Entonces, entiendo que, o sea, hace un par de años no se hacían estas preguntas en Instagram, pero están surgiendo, están apareciendo y bueno, yo voy a dar una opinión, de nuevo, de una persona que es psicóloga, no conozco tanto de las cuestiones sociopolíticas y demás, pero sí, bueno, primero hablamos de salud psicológica en general, ¿no? Para estar detallistas con los términos, salud mental, bueno, es el concepto general que se usa, pero en general prefiero hablar de salud psicológica. ¿Y cómo impacta? Y impacta como cualquier contexto negativo. O sea, tengan en cuenta que si ustedes escucharon el episodio número 2 de qué es la psicología, de qué es lo que estudiamos, nosotros estudiamos la relación que surge entre un organismo interactuando en forma completa con el ambiente sociopolítico o contexto sociopolítico, como decís vos en la pregunta, es un elemento del contexto con el que interactuamos que produce un montón de efectos y obviamente si todo ese contexto es negativo nos va a impactar para mal, como cualquier contexto negativo. Ahora después cómo impacte en cada una de las personas va a ser diferente, porque el estímulo puede ser negativo, puede ser un estresor, pero cada persona va a tener distintos recursos de afrontamiento, como se llama, es decir, distintas historias de aprendizaje y va a contar con distintos recursos, ya sea esa persona sola o por estar en conjunto con otros individuos de esa comunidad, donde podrá recibir más o menos ayuda en el contexto en el que está viviendo. Pero eso es lo primero, afecta negativamente. Obviamente en otros países por ahí hay otros problemas, no es que no hay problemas, pero no son los problemas que tenemos nosotros acá, que sube el dólar, que la inflación, que ese tipo de cosas básicas están totalmente resueltas en países desarrollados y tendrán otro tipo de preocupaciones, otro tipo de problemas, tal vez incluso más existenciales, porque estas cuestiones como más básicas en relación a los recursos están bastante resueltas para una gran parte de la población. Pero no es nuestro caso. Entonces ese contexto negativo todo el tiempo va erosionando a las personas. La otra vez leía algunos comentarios que aparecían en distintas cuentas de Instagram, en las redes sociales, la gente decía no puedo más, estoy harto, estoy harta, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y sí, efectivamente cómo impacta negativamente y más cuando uno está como muy en contacto con las noticias y con esto y con lo otro. Y bueno, lo que más uno teme es que se genere esa sensación de desesperanza que fue estudiado eso también, ¿no?
lo que se llamó como indefensión aprendida, que es uno de los primeros experimentos, los hizo Seligman, donde uno, bueno, empieza como a tener un comportamiento como eh, pasivo, o empieza como a ya no emitir ninguna respuestas ante esa situación porque se siente totalmente indefenso, impotente ante la situación, porque no ve forma de cambiarla. Entonces ese tipo de desesperanza, ese tipo de indefensión aprendida es el que uno más teme en estos contextos donde lo sociopolítico insiste en no funcionar bien para la gente, y entonces eso es lo que por ahí el mayor miedo, ¿no? Que aparezcan las personas esta indefensión aprendida, esta desesperanza. Siguiente pregunta es de Jessica y tiene mucho que ver con lo que preguntó Pauli anteriormente. O sea, estamos muy con el tema socioeconómico. Acá en Argentina está muy presente ese tema. Dice Jessica: últimamente me cuestiono mucho, reniego, en cómo es el servicio, si al final es solo para quienes lo pueden pagar, siendo que hay muchísimas personas que no pueden acceder. ¿Cómo abordar eso? Bueno, acá hay muchos puntos de vista, muchos lugares por donde entrar a la respuesta, ¿no? Yo voy a tratar de entrar por el tema más como del psicólogo y del profesional, más como un tema individual del profesional, que además porque conozco cómo somos los terapeutas y las cosas que nos pasan con estos temas y más, entonces voy a entrar un poco por ese lado. Primero, ponete a pensar una cosa, Jessica, y es, uno, individualmente, o sea, vos, por ejemplo, yo o cualquier psicólogo, ¿puede solucionar ese tema individualmente? O sea, por ejemplo, vos decías, ¿no? ¿Cómo es el servicio? Si al final es para lo que los pueden pagar nada más, y no me gusta que haya gente que no pueda acceder. Perfecto, eso es algo que no está bueno. Eso es algo que estaría bueno resolver. Pero ¿lo puedo resolver yo solo? ¿Y cómo lo resolvería en ese caso? Si te pones a pensar, si eso es algo que vos podés resolver, te vas a dar cuenta que sola no es algo que se pueda resolver. Porque, por ejemplo, si vos quisieras decir, no, bueno, yo voy a ser una psicóloga que voy a aceptar a los pacientes sin cobrarles, porque a mí me parece que todos tienen que poder acceder a este servicio. Y entonces voy a hacer ese esfuerzo. Y está muy bien, pero ahí yo te digo que vas a tener que tener otro tipo de ingresos para poder mantener tu, digamos, tu vida, ¿sí? Tu estudio, tu formación, tu supervisión, tu alimentación, las cosas básicas que necesitas para vivir. Y ten en cuenta que eso no es solamente como algo egoísta como para vos, porque vos vas a necesitar estar bien para poder atender bien a tu paciente. En realidad el estar bien tuyo es también directamente se traduce o se relaciona con el estar bien de tu paciente. Si un psicólogo no está bien, o sea, no tiene alimentación, no puede dormir, o no tiene estudios para poder seguir haciendo, no tiene la posibilidad de seguir formándose, no tiene la posibilidad de seguir supervisando, de comprar libros, de tener espacios de recreación, porque la parte de salud también tiene que ver con los espacios de recreación, son momentos de carga de energía para después trabajar mejor. Ese psicólogo, si no está pudiendo cubrir con esas necesidades básicas, más tarde, más temprano, va a empezar a brindar un mal servicio. De modo que aquello que surgió de manera intuitiva como algo que parecía una genial idea, que era como, bueno, no voy a cobrarle a las personas porque yo quiero que todas puedan acceder, más tarde, más temprano termina siendo un problema para vos y para las personas que querés ayudar, porque como vos no vas a estar bien, probablemente no los vas a poder ayudar bien. Excepto que vos tengas unos ingresos desde otra vía que no sea tu profesión, ya sea porque alguien te puede ayudar económicamente o porque vos tengas algunos ingresos que no sé, que estén ahí en tu familia y que vos puedas usar sin tu trabajo, entonces vos podés hacer un trabajo más de tipo como vocacional o comunitario
y porque bueno, vas a tener cubiertas tus aspectos básicos de la vida a través de otros mecanismos, ¿sí? Pero si no es el caso, que no es la mayoría del caso de nosotros, que somos personas que vivimos de nuestro trabajo, esa situación es imposible de resolver de manera individual. Lo que yo muchas veces les recomiendo a los chicos que les cuesta más la parte económica, que les cuesta por ahí el tema o se sienten incómodos al cobrar o no es algo que les guste, que traten de tener una dedicación en el espacio público de la salud, en el espacio estatal, donde no van a tener que lidiar con esos temas de los honorarios, de los aumentos de los honorarios, que también a veces incomoda mucho, y de una serie de cuestiones que hacen a la vida profesional cuando uno trabaja de manera independiente. Creo que esa puede ser otra opción. Ahora, que te enojes con cómo funciona la realidad o cómo está funcionando el mundo, no te lo recomiendo. Te vas a angustiar un montón, vas a sufrir un montón y lo mejor que uno puede hacer creo que es como entender cómo son las cosas, cómo funcionan y tratar de adaptarse después según sus valores, según sus creencias o lo que uno quiera hacer como profesional a esos contextos. Bien, segunda pregunta no, siguiente pregunta de Camila. Cami nos pregunta, ¿qué orden recomendás para leer a Skinner? Bueno, es un tema difícil de responder un orden preciso, pero justo Cami, yo sé que estás leyendo porque Cami es seguidora de la comunidad, exalumna del curso, entonces sé que estás leyendo y creo que es un buen libro para comenzar, que está leyendo sobre el conductismo, que es un libro donde Skinner hace toda una definición de la filosofía de la ciencia del análisis de conducta. Entonces, me parece que es interesante empezar por ahí, porque de repente empieza por las bases, empieza por las definiciones filosóficas acerca de qué y cómo se va a estudiar, ¿no? Por eso se llama sobre el conductismo. Así que me parece que es un buen libro para comenzar. Después, otro que no digo que tenga que ser el siguiente, pero creo que, bueno, la conducta de los organismos y estaba pensando en conducta verbal, que es como que hay que meterse en ese, pero porque es difícil, pero es un libro también para profundizar, el de conducta verbal. Pero creo que con el que estás leyendo, Cami, que es sobre el conductismo, está buenísimo para arrancar. Siguiente pregunta de Eli. Eli nos pregunta, o me pregunta, ¿cuál es el criterio para derivar a psiquiatría a un paciente en duelo? Bueno, acá volvemos con estas preguntas sobre casos, como estábamos hablando de la pregunta de Rocío al iniciar el episodio este del podcast de preguntas y respuestas. Es un tema que todo lo que diga a partir de ahora con pinzas, porque yo no conozco el paciente, no sé exactamente a qué se está refiriendo cuando dice duelo, si bien sé lo que es duelo, pero hay pacientes que dicen estoy en duelo y hay que ver qué tienen, o psicólogos que analizan qué es un duelo y por ahí no es un duelo. Entonces, en fin, hay que ver exactamente, no conozco al paciente, no conozco la edad, no conozco la familia, no conozco nada. Entonces, ningún psicólogo que se precie de ser una persona responsable y tener mínimamente un criterio lógico de lo que va a decir, puede opinar en esas condiciones, porque sencillamente desconozco las variables. Pero así todo, hay lineamientos básicos generales que puedo comentar teniendo en cuenta estas limitaciones, ¿sí? Comúnmente los momentos para derivar a psiquiatría, por lo menos desde mi opinión eso, ¿no? Y también hay que estar viendo mucho voy al tema. El criterio entonces es como el de la gravedad principalmente. O sea, si tenemos un paciente que está en un profundo estado depresivo, hay muchísimos sentimientos de desesperanza y ya empieza con una ideación suicida, y pensamientos de muerte y demás, y uno ve que la psicoterapia no está respondiendo, no está siendo lo suficientemente rápida para responder a ese tipo de situaciones, yo creo que ese es el momento indicado. Ese es uno de los momentos, uno de los criterios sería, ¿no? Como el de gravedad y sobre todo
cuando no se está respondiendo al tratamiento psicológico, cuando no hay respuesta al tratamiento psicológico. Después acá hay que evaluar otra serie de cosas que vos ahí no me compartís del caso y que por eso te digo que es así la pregunta, es imposible de realizar y de responder bien, y tanto a Rocío como a vos, Eli, la verdad es que lo que les recomiendo es supervisar el caso, eso es lo que deberían hacer. O sea, yo entiendo que la pregunta surge no para que yo les supervise el caso, sino para que yo les dé como una orientación, una respuesta, pero tengan en cuenta las limitaciones de esa respuesta. Lo que deberían hacer es supervisar el caso, porque ahí no sabemos exactamente si se trata de una cuestión puntual. Creo que vos me habías dicho que era un duelo de un familiar reciente. Pero bueno, está bien, pero no sabemos la historia o sea, en los trastornos depresivos o en las cuestiones que tienen que ver con los trastornos del estado de ánimo, es muy importante la evolución y la historia. O sea, si el paciente tuvo antes trastornos depresivos, episodios depresivos anteriores, el tema de la cronicidad también es algo que hay que evaluar, la recurrencia, un montón de cosas que sin saberlas estarían como por fuera de la conceptualización. Pero bueno, como te decía, el criterio de gravedad y de no respuesta al tratamiento psicológico puede ser uno de los motivos. Después también hay que ver si no está solapado, que era lo otro que estaba pensando, o no hay solapamiento con otros problemas psicológicos, que muchas veces suele suceder en ansiedad, por ejemplo, ¿no? En lo que es el ánimo y los trastornos de ansiedad. Entonces, esa es otra cosa que yo estaría mirando de cerca, pero de nuevo, no conozco a tu paciente, puede que no haya nada de eso. Y como te decía, me faltan muchos datos para poder analizar en profundidad el caso. Como por ejemplo, tampoco sé hace cuánto está en tratamiento con vos, desde cuándo tiene este estado anímico y un montón de cosas que me faltan, ¿sí? Así que básicamente eso. En esos casos está indicado, en los casos de gravedad y de no respuesta al tratamiento psicológico, es algo que podemos usar como recurso, pero después vos vas a tener que ver con el tratamiento psicológico adecuadamente, de ir ayudando a que se generen otros tipos de patrones de respuestas que sean como antidepresivos, pero psicológicamente hablando, no antidepresivos farmacológicamente hablando, sino conductas que y vayan en contra, digamos, del estado de ánimo depresivo, para que esas conductas estén presentes, para eliminar conductas de evitación y demás. Eso es un trabajo ya psicológico, pero si te encontrás en ese momento, yo creo que ese criterio que te decía es el principal. Por favor, tomalo con pinzas y hacer una adecuada conceptualización del caso, supervisa también para ver que no se te escape nada de lo que estás pensando en el caso. Siguiente pregunta de Aldi. Creo que es Aldana, pero está como Aldi en el Instagram. Aldi, ¿cómo estás? Bueno, va tu pregunta. Dice, ¿cómo hacer análisis funcionales en casos que no son depresión, ansiedad ni trastornos? Por ejemplo, problemas de la vida diaria como vínculos y demás. Bueno, de la misma manera que se hace en depresión, ansiedad y en trastornos. O sea, tienen que entender que el análisis funcional es una metodología de trabajo para estudiar lo psicológico, es una manera de estudiarlo, y como tal se puede llevar a un caso de depresión, ansiedad o un caso de vínculos también. Según los elementos que vos conformes de los estímulos, las respuestas, las consecuencias, cómo los ordenes temporalmente y cómo vayas descubriendo relaciones funcionales entre ellos, tranquilamente puedes hacer el análisis funcional de una interacción de una pareja, por ejemplo, de un vínculo, o de lo que te está contando el paciente que vive en la pareja. O sea que la metodología del análisis funcional es exactamente la misma. No sé, Aldi, si vos estás en el curso de Eduquera, cómo intervenir en un tratamiento desde el primer paso. Creo que no me acuerdo, porque te vi como mucho en las redes, pero no sé si sos alumna del curso. Pero si no, es exactamente como vimos en el curso. Y si no, te lo digo de esta otra forma para que vos lo mires por tu cuenta, es igual a que se hace cualquier análisis funcional, porque el análisis funcional es uno solo. No hay como distintas versiones para cada trastorno, cada problema, ¿sí? Siguiente pregunta de Martu. Martu me pregunta, ¿dónde recomiendo estudiar psicología en Buenos Aires? Bueno, la verdad que esta es una pregunta difícil de responder.
Y difícil y no difícil. A ver, primero difícil porque uno diría, no sé. O sea, porque cualquier carrera universitaria de las de psicología tiene algunos problemitas. O sea, hay que reconocer que la gran mayoría todavía sigue siendo psicoanalítica, tiene una gran presencia del psicoanálisis. Y esto estoy viendo que tengo muchos alumnos del interior del país donde pasa muchísimo, o sea, directamente no les cuentan o no aparece otra materia, excepto en Córdoba, por ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, donde tenés un par de profesores que tienen una perspectiva conductual, cognitiva conductual, el resto es como algo bastante raro que está llegando como recién alguna cosa diferente. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tenés optativas, tenés cositas, tenés la materia de José Dahab, que es un grosso análisis y modificación de la conducta, y podés cursar esa materia, tenés la materia de Eduardo Keegan, tenés como variantes, se están incorporando como cada vez más, pero lo cierto es que depende, ahí sería la respuesta, ¿no? Hago la respuesta bien de psicólogo, depende. Por ejemplo, hay alumnos que en la medida que lo pueden hacer económicamente han preferido la Universidad de Favaloro, que es bastante cara, pero que bueno, tiene la posibilidad de tener un programa bastante neurocientífico, con un montón de cuestiones que tiene un plan de estudios totalmente diferente, pero hay que reconocer que es un plan de estudio como muy neuro también, no, por lo que yo vi, no pude especificar demasiado, pero tengo alumnos que son de la universidad, en el curso mío tengo alumnos que son de la Universidad de Favaloro y de análisis de conducta, por ejemplo, no saben nada, no se ve nada de ese tema. Entonces, toda universidad tiene cosas buenas, cosas que faltan, y la verdad es que yo hoy si me dirían dónde recomendás estudiar, yo te diría en cualquiera o en la que te quede más cómodo. ¿Por qué? Y este es otro tema que agrego, porque hoy en día un título universitario tiene un valor relativo, ¿sí? Esta es la verdad, por ahí suena como un poco duro decirlo así, pero un título universitario hoy, ¿cuántos psicólogos hay en Argentina? No sé exactamente, pero 90.000, 100.000, creo que es el país con más psicólogos en el mundo. Sí, sigue siendo, creo. Bueno, cuando hay, pero pasa con todas las carreras, o sea, con los arquitectos, con los abogados, el mundo laboral está tan hiper especializado y se ha puesto tan competitivo, tan complejo, se ha complejizado mucho, que hoy tener una carrera casi es como un primer paso necesario, pero no es una cuestión excluyente ni que te va a cambiar la vida, ni mucho menos. Excepto que vos digas, no, mira, yo quiero estudiar en la UBA, por ejemplo, o en la UAI, porque después cuando termine la UAI o cuando termine la UBA me piden específicamente ese título, porque yo voy a investigar en el CONICET o voy a investigar en algún lado y me conviene tener los títulos toda la cuestión de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, bárbaro, entonces tenés ese objetivo, hacelo ahí, pero no porque te va a cambiar mucho más que eso, es porque te va a permitir acceder a otro lugar donde te van a pedir ese título. Y por lo demás, cualquiera que esté reglamentada a nivel nacional, o sea que su título se expida y sea validada por el Ministerio de Educación Nacional, ya está, es suficiente. Porque va a ser el primer paso. Nunca la carrera es solamente el primer paso hoy en día. Para bien o para mal, no sé, pero es lo que pasa hoy en día. Y el posgrado es el segundo paso, pero tampoco alcanza el posgrado hoy en día. Porque de nuevo está todo muy complejizado, el mundo laboral, muy competitivo, muy hiper especializado. Entonces pasa que hay muchas personas con posgrados. Además que los criterios de contratación para servicios psicológicos no es tener un posgrado tampoco. Esto mucha gente no lo entiende todavía, pero es algo que tendremos que, por ahí lo podemos abordar en otro episodio del podcast. Eh, por supuesto que está buenísimo y hagan un posgrado. No estoy diciendo que no hagan un posgrado. Estoy diciendo que eso no es específicamente lo que les va a traer más trabajo. Puede ser una cosita que sume. La más importante es el título, luego el posgrado es necesario para profundizar en conocimientos. Pero muchas personas tienen la comprensión incorrecta de que eso va a traer más trabajo y eventualmente más ingresos.
Y no, lo que va a traer es más conocimiento, te va a traer más conocimiento. Después vos vas a tener que utilizar otros medios, otros recursos, otros conocimientos, otras habilidades para incorporarte en el mundo laboral con esos conocimientos. Pero un posgrado solo te va a dar más conocimientos. Y por otro lado, lo que está pasando mucho hoy es que mucha gente también tiene o hace como siguiente paso el posgrado. Entonces tampoco es un elemento tan grande de diferenciación. Pero eso ya quedaría para otro episodio, ¿no? Para que lo charlemos en otro episodio. Por lo pronto, cualquier lugar que te emita el título válido del Ministerio de Educación y Salud, de Educación es el que te valida, que vos sos psicólogo o psicóloga, ya está. Con eso es suficiente. Así que hacelo en la que más te convenga. La verdad yo lo pensaría así. Después, si por algún motivo tenés más como esta idea de que no, porque la UBA es tan genial, que yo tenía en un momento, después lo fui relativizando un poco, ¿no? Pero tenés como alguna enganche con alguna universidad porque te metieron esa idea de que es genial la UAI o que es genial la Favaloro o que es genial la UBA, bueno, metete por ahí, que por ahí te vas a sentir cómoda haciéndolo en un lugar así. Pero la verdad es que después del título es como solo el primer paso hoy en día. Por última pregunta de hoy. Miren, 41 minutos hicimos de episodio de preguntas y respuestas. Qué interesante que estuvo esto. Para mí estuvo buenísimo. Después me contarán si les gusta. Ailem pregunta: ¿en qué momento de la carrera recomendás hacer el curso que brindan en Eduquera sobre cómo intervenir? Bueno, Ailén, buena pregunta. Yo recomiendo que hagan el curso de Eduquera más o menos a la mitad de la carrera, ¿sí? O sea, porque es importante que tengan hecho el CBC, que tengan hecho, por ejemplo, psicología general, algunas materias como para entrar en tema de qué es la psicología y poder después construir el resto de conocimientos. Comúnmente, si vos estás en la mitad de la carrera hacia adelante, ya como terminando, ahora los chicos veo que lo hacen como muy rápido la carrera. Antes nosotros tardábamos, no sé, de 6 a 8 años. Ahora veo que en 3 años, 4 ya como que meten todas las materias juntas y demás. Entonces va a depender mucho también del ritmo que le pongas a la carrera. Pero yo creo que de la mitad en adelante es ideal. Y si te estás por recibir, probablemente sea como el mejor momento. Lo que pasa que tampoco conviene hacerlo justo, para mi entender, ¿no? Justo cuando te recibís. Que a veces me caen los chicos desesperados en el momento que estoy por ir a buscar el título, Nico. ¿Cómo hago? ¿Dónde me inscribo al curso de cómo intervenir? Bueno, ahora vemos cuando se abre la inscripción y todo eso, pero porque falta ahora encima. Pero lo que digo es que si vos te pones a estudiar, está bien, te podés recibir y podés empezar a estudiar el curso mientras estás esperando que te venga el título y mientras haces otras formaciones, aprendes más cosas, vas leyendo, lo que quieras. Pero conviene como prepararte un poquitito antes. Si vos ya sabés, cuando estás llegando al final de la carrera, ya sabés cómo viene la mano. O sea, no es que necesitas llegar a la última materia, recibirte, ir a iniciar el trámite y entrar en pánico. Entonces, yo creo que de la mitad de la carrera, que uno ya va viendo cómo viene la mano y a qué se quiere dedicar o para dónde quiere ir, hasta el final, ¿no? Que es cuando te estás por recibir, creo que es el mejor momento. No recomiendo hacerlo antes. Hay chicos que me consultan y no sé, siguen la página y les copa la psicología, ya saben que se van a anotar en la carrera. Me dicen, ¿lo puedo hacer antes? Me dicen de estudiar la carrera. Todavía no empecé. No, no te conviene. No, la verdad es que no te conviene hacer un curso que está específicamente diseñado para estudiantes de psicología, psicólogos recién graduados, sin siquiera haber antes empezado la carrera, sin haber hecho el CBC, sin haber leído nada de psicología, porque no lo vas a aprovechar bien. Entonces, chicos que están en el CBC, yo les diría que no. Que tienen recién, no sé, 18, 19 años, yo les diría que no. Chicos que no empezaron la carrera, yo les diría que no. Ahora, cuando van avanzando de la mitad de la carrera en adelante, ahí sí lo van a aprovechar bien. Porque ya van a hacer el cambio de paradigma, van a entender cómo van de un lado al otro, porque ya incorporaron un paradigma, van a poder incorporar el cambio de paradigma. Ahí es cuando más lo aprovechan. Y cuando ya están empezando a atender, también encontré que mis alumnos es cuando por ahí más se benefician, porque bueno, ahí es como que acceden a todas las herramientas y todo, entonces
tienen como una base para arrancar que les da bastante seguridad. Así que básicamente esa sería la respuesta a Ailén. Gracias por tu pregunta. Y llegamos al final del episodio número 16 de preguntas y respuestas, que me gustó mucho hacer este episodio de preguntas y respuestas, así que después me van a contar si les gusta que hagamos otro en el futuro. Y les quiero agradecer por haberse quedado hasta acá. Si tienen alguna pregunta extra, voy a dejar 2 encuestas acá abajo. Una, si les gustó este tipo de episodios para que lo repitamos en el futuro. Y 2, si tienen alguna pregunta extra que no respondí en este episodio, la pueden dejar y podemos trabajar a futuro sobre nuevos temas que no hayamos podido trabajar hoy. Así que muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Psicólogos en el Mundo Real, que va a ser el episodio número 17. Que tengan una linda semana. Chau, chau.